como no hay nadie desconocido, no hace falta presentar Eli, no hace falta presentar que esto es como el agua que horada la roca, porque allí que fue Rocío y hemos ido yendo ahí todos y estamos absolutamente incorporados, que parece casi que lo fundamos, ¿verdad, Rocío? Increíble. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien y además es que fenomenal. Realmente, si el año que viene es presencial, deberíamos ir todo el que pueda y quiera. Sí, está muy bien. Y todos Está los muy bien, temas, ¿eh? todas las mesas, están Sí, muy sí, bien, está muy bien. muy Te bien. tratas muchos temas, ¿no? O sea, Sí, que sí. tanto ¿Y penales... siempre Nos es han así? pintado una que a mí me O hubiera sea, muchas gustado. mesas al mismo tiempo. Sí, muchas. Son 28 mesas lo que hay esta tarde. O sea, esto tiene como un índice de participación de 150 personas. Y además hay derecho civil, derecho penal, derecho financiero, derecho constitucional. Hay multitud de... y todo en torno a la jurisprudencia europea. Está muy bien, la verdad. Es que esto el Albert Ruda y Carmen Jerez lo han hecho francamente bien. O sea que no creo que... pero vamos, es para darle la enhorabuena total, total, total. Bien, pues vamos a comenzar entonces. Nosotros estamos en la webinar 13, que es un buen número, porque ya sabéis que los 13 hay gente que no les gusta, pero a otros nos gusta. Y se ha titulado como Derecho a Obligaciones y Contratos. La verdad es que solapamos un poco porque, claro, los temas siempre son transversales. De manera que, claro, porque hay uno de consumo, hay dos de consumo, consumo 1 y consumo 2. Y nosotros tenemos una ponencia que perfectamente estaría en una de las dos de consumo. Pero bueno. Bien, entonces vamos a tener habíamos calculado como unos 10 minutos, ¿no, Rocío? Pues Rocío y yo somos las coordinadoras, las dos. Sí, yo estoy aquí y le estoy dejando plano a Isabel, que es la primera que habla. No se me ve así, queda muy mal. Que son 10 minutos cada uno, entonces vamos a dejar que las preguntas, por si alguien se une, que no veo yo que haya mucha cosa aquí, pero bueno, si alguien se une, que pueda preguntar al final, excepto cuando hable la profesora Domínguez, Isabel, que tiene clase y se tiene que ir. Sí. De manera que vamos a ir comenzando. Rocío, empezarías tú, que va a hablar sobre... ¿No? ¿Empiezas tú? Pero cambiamos el orden, comienza Isabel para que pueda y yo la segunda. Vale, perfecto. Entonces habla Isabel. Bien, pues Isabel Domínguez Yamasaki es profesora sustituta interina de la Universidad de Málaga, es de nuestro proyecto de investigación y ya llevamos un par de añitos, que es una más. Con lo cual está muy bien. Entonces, Isabel, vas a hablar sobre el ámbito de aplicación de la normativa relativa a la lucha contra la morosidad. Del TJUE del 9 de julio del 2020, ¿no? El caso ya lo dices tú, porque no lo veo. De manera que tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos de nuevo y muchas gracias a Rocío por dejarme su despacho por los problemas técnicos que he tenido. Voy a ser breve. En esta sentencia, ya voy adelantando, se interpretan dos artículos de la directiva sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones entre empresarios, pero yo me voy a centrar solamente en el artículo 2 y además también necesito ser breve para poder llegar a la clase que tengo con el máster de asesoría jurídica a empresas. Pues bien, esta sentencia, como ya ha adelantado la profesora Cañizares, es del mes de junio del año 2020 y se refiere a una petición de decisión prejudicial solicitada en enero de 2019 por un tribunal polaco en cuanto a la interpretación de esta directiva del año 2011. Pues bien, de acuerdo con el tercer considerando de esta directiva, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos como, por ejemplo, los operadores económicos o incluso también la administración pública cuando interviene en este tipo de operaciones suelen celebrar contratos por adhesión, de tal manera que si estamos ante un contrato por adhesión entre una gran empresa y una pequeña o mediana empresa, ya tenemos cierta desventaja para la pequeña o mediana empresa. Es por esto que, si a ello le sumamos que si en el ámbito empresarial con frecuencia se da la morosidad, o sea que el pago de los bienes y servicios ya prestados no se produce hasta pasado bastante tiempo de la fecha que era correspondiente, pues el legislador, preocupado por esta situación, lo que hizo fue limitar la autonomía privada en cuanto a
a la libertad contractual a la hora de, por ejemplo, limitar y decir que eliminar la posibilidad de renunciar al derecho a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro. Todo ello para impedir que pueda darse algún tipo de abuso de la gran empresa sobre la pequeña o mediana empresa. Pues bien, entonces la petición de decisión prejudicial respecto del ámbito de aplicación de esta directiva consiste en la interpretación de los artículos 2 y 5, pero ya dije que me iba a centrar en el artículo 2. Y entonces, esta petición de decisión prejudicial surge en el marco de un proceso monitorio iniciado a instancia del arrendador de un local de negocio debido a que se ha producido el retraso, o el impago, mejor dicho, de las 16 cuotas. Entonces, el arrendatario y demandado contesta la demanda oponiéndose, por supuesto, y además formulando demanda reconvencional diciendo que en el caso que nos ocupa no es de aplicación la normativa polaca porque cuando se transpuso esa directiva de 2011 no se aplica a los supuestos como los de arrendamiento de local de negocio, es decir, a los a los contratos de trato sucesivos. Entonces, en cuanto a esta interpretación del artículo 2, se plantea así los contratos de local de negocio entran dentro del ámbito de la directiva y dentro del concepto de operación comercial. A ello ya adelanto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde que sí, que efectivamente dentro de operación comercial debemos entender que se encuadran los contratos de trato sucesivo. Entonces, ¿cuál es la relevancia que tiene para el derecho interno esta sentencia? Pues sucede que debido a que el artículo 2 de esta directiva tiene una redacción pues, a lo mejor demasiado general, detalla poco que se debe entender por operación comercial, pues a ello se le suma el hecho de que no se remite la directiva a los ordenamientos jurídicos nacionales para su interpretación. Por eso en esta sentencia se realiza la interpretación de dicho precepto de una manera uniforme y además que van a tener que seguir todos los estados que conforman la Unión Europea. De hecho, esta interpretación ya que se hace en enero de 2020 se emplea en una posterior sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, es cierto que, por ejemplo, en cuanto a la jurisprudencia española, este problema no se ha dado. O sea, no hemos tenido duda alguna, incluso a lo mejor desde nuestro punto de vista puede parecer hasta casi como un poco exótico plantearse si se puede o no se puede aplicar esta normativa a un contrato de trato sucesivo. No veo yo cuál es el impedimento, ¿no? Entonces, aquí en la jurisprudencia española no hemos tenido este tipo de casos sobre el ámbito objetivo, el ámbito de aplicación objetivo, pero sí subjetivo. En una sentencia del año 2017 se plantea así la ley, ¿no? De lucha contra la morosidad en España, si se puede aplicar en los casos, por ejemplo, de un autónomo como puede ser un abogado. A lo cual respondió nuestro tribunal que efectivamente se aplica también en el supuesto de un autónomo, como pueden ser los abogados, porque la finalidad de esta norma es la de abarcar todo tipo de este tipo de operaciones, ¿no? Sin hacer esas distinciones. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, para interpretar en este sentido sobre el artículo 2, se detiene en cuanto al espíritu de la propia directiva. Entonces, tiene en cuenta que esta directiva lo que tiene por finalidad es la aplicación en armonía y uniforme acerca de las operaciones entre los empresarios, dado que eso es fundamental para el funcionamiento del mercado de la Unión Europea, el mercado único. Por otro lado, también en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el concepto de servicios que se emplea también es un concepto muy amplio. Por eso, basándose precisamente en la norma, ¿no? en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así tiene que ser la directiva también entender el concepto de operaciones comerciales. Luego también, aparte de pretender mejorar el mercado interior, también mejorar la competencia, obviamente. Y para eso tenemos que aceptar que sean todo tipo de empresarios los que se tengan que atener a lo dispuesto por esta norma. Por tanto, con esta sentencia de 9 de julio de 2020, lo que se evidencia son las limitaciones al ámbito de aplicación de la directiva y que solamente se van a restringir a lo dispuesto en el considerando octavo, ¿no? Que cita cuáles son las operaciones que están incluidas. De tal manera que fuera de ese tipo de supuestos siempre se va a aplicar la directiva. Ahora bien,
sí que me planteé lo siguiente ya cuando vi la vocación, ¿no?, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando interpreta el concepto de operación comercial. Y es pensando en estos reales decretos que se han ido aprobando con motivo del coronavirus y en particular sobre el arrendamiento de locales de negocio. Por lo siguiente, porque estas medidas que pretenden favorecer a los arrendatarios, que es normal, es la causa por la cual se ha previsto, digamos, limitar un poco las consecuencias tan negativas de esta situación, pues a lo mejor podría entrar en conflicto con la idea de arrendador como gran tenedor. Porque los razonamientos que emplea no solamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino también, por ejemplo, la propia Comisión, es la de poner por un lado al gran empresario frente a la pequeña y mediana empresa, pero claro, en nuestra normativa, a la hora de favorecer a los arrendatarios, aparte de la gran empresa como tal o la administración pública, luego está la idea del gran tenedor. Un gran tenedor es aquel que tiene 10 inmuebles o más, pero el hecho de ser propietario de 10 inmuebles o más no significa ser un gran empresario. Entonces, no sé yo si en ese sentido, a lo mejor sí que podría entrar en conflicto lo dispuesto por la directiva del año 2011 con y por supuesto con la nuestra, con la legislación interna acerca de la lucha contra la morosidad entre los empresarios, ya les digo, la idea del gran tenedor, que me parece que es una equiparación equivocada. El hecho de tener 10 inmuebles no significa ser una gran empresa, porque tampoco no sabemos en qué contexto esa persona o esa empresa, que también puede ser una sociedad, ¿no?, pero no sabemos en qué contexto, cuál es la situación luego, aparte de tener esos 10 inmuebles. Entonces eso era lo que al final me lleva a la reflexión siempre la misma, que a la hora de catalogar, de clasificar, bueno, en general, acerca del ámbito subjetivo de aplicación de las normas, el cuidado que hay que tener cuando decimos gran tenedor, entonces qué queremos decir y qué es lo que pretendemos. Y bueno, básicamente esa ha sido mi conclusión con esta sentencia de julio del año pasado. Muy bien, Isabel, fantástico. Claro, es que el tema de los conceptos abiertos tienen eso, que hay que concretarlos. Y claro, el problema es quién los concreta. Pero ahora estamos ahí andando, ¿no?, con algunas... Por eso es que siempre lo de la noción de empresario, la noción de consumidor Bueno. se ha visto revisada 80 veces, pues Ya. ahí sigue habiendo gran problema. Claro, y Bueno, luego consumidor vulnerable, ¿no? Claro. Abrimos un pequeño turno de preguntas para que ella pueda salir a cumplir sus obligaciones docentes y yo me callo. Tampoco es una sentencia que plantee mucha duda, en realidad, creo. Salvo si acaso la posible reflexión acerca del concepto de gran tenedor y en cuanto a... Ese yo creo que fue el problema, ¿no? Sobre el gran tenedor, además, Ana, lo comentamos en su momento, aquella obra que hicimos, ¿te acuerdas? Sobre arrendamientos que nos comprometió Enrique, sobre el tema de contratos en situación de COVID, y lo del gran tenedor, además, a efectos prácticos, que yo además lo sufrí, desde el punto de vista del empresario gran tenedor, pues efectivamente no es lo mismo, lógicamente no es lo mismo lo que puede suponer para un fondo de inversión o para una entidad bancaria que lo que puede suponer para otros, ¿no? Eso es cierto. Sí. Y para un particular, porque se aplica, seas o no empresario, la idea de gran tenedor, ese concepto se te aplica aunque tú no seas empresario. O sea, que puede ser una gestión que se esté haciendo entre los hermanos por una serie de, por una herencia, ¿no?, que son unos inmuebles y que no tiene nada más. Entonces, claro. Cierto, cierto. Bueno, pues entonces creo que damos paso a la siguiente intervención. Y ahora ya sí que os quería comentar, vamos a ir dando paso a las distintas intervenciones y al final de todo abrimos un turno de preguntas y dependiendo, y así utilizamos más o menos tiempo dependiendo del que nos dejéis. Bien, bueno, Rocío la conocéis todos,
de manera que no necesita presentación, es hecho notorio. Hecho notorio. No de prueba. Bueno, Pero sí nos va a hablar, bueno, ya sabéis, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga desde hace tiempo, y va a hablar de los efectos del ejercicio del derecho de desistimiento y las excepciones al derecho del desistimiento. La verdad es que este tema está muy bien, de manera que yo ya corto y tienes la palabra, Rocío. muy bien. Quería primero agradecer que en la sala común no hemos podido, tanto a Albert como a Carmen Jerez, como a María Lubónica, el esfuerzo que han hecho para no solo mantener el encuentro estos 2 años en modo virtual, sino además este año las mejoras para poder navegar de sala, que la verdad que el esfuerzo es tremendo. Y hemos estado estos días haciendo pruebas y se ha comprobado además la dificultad técnica que a veces se puede encontrar. Mira, yo la sentencia que traigo para comentar, que es del Tribunal de Justicia de 8 de octubre del año 2020, es una sentencia que a mí me ha llamado especialmente la atención por precisamente una de las líneas de investigación en las que actualmente me encuentro. Veréis, esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Civil y Penal de Hamburgo en un procedimiento judicial iniciado por un particular, un consumidor, contra una empresa que se denomina PE Digital. Veréis, esta empresa, domiciliada en Alemania, explota un sitio web dedicado a la búsqueda de pareja. En este sistema que tiene establecida la empresa, la suscripción bien puede ser gratuita, con unos recursos muy limitados, una suscripción premium puede durar 6, 12, 24 meses. Durante este periodo, bueno, pues el consumidor o el usuario de la plataforma pues se le garantiza una serie de contactos a través de la plataforma de personas de afinidades y hobbies similares dentro del mismo LAN. Para la búsqueda de las parejas afines, y aquí es donde va a estar el problema del procedimiento, se sirven de un algoritmo que está creado por un grupo de psicólogos sobre un test de personalidad, de afición y de gusto que cada cliente hace al inicio de la relación contractual. Pues bien, este test se realiza al inicio y el usuario recibe los resultados con una extensión de casi 50 folios mediante una descarga en Internet. Pues bien, este señor, el 4 de noviembre, voy a hacer hincapié en las fechas porque veréis que fueron escasos 5 días, el 4 de noviembre firma el contrato, celebra el contrato, perdonad. Una vez celebrado, pues se le informa por la empresa de todos los elementos del derecho de desistimiento, que en esa parte voy a pasar muy rápido, conforme al derecho alemán, y él abona en ese momento una cantidad de 523 euros. En ese momento realiza el test y cuando recibe el test desiste del contrato. La empresa le había informado al comienzo de la relación que si quería dentro del periodo de desistimiento de los 14 días podía desistir. Y él cuando recibe el test, no sabemos la razón por qué, desiste del contrato, no tiene por qué declararla. Pues bien, cuando se recibe este test, el día 8, es decir, 4 días después, la empresa le factura 392 euros. Este señor pues inicia un procedimiento judicial contra la empresa solicitándole que le devuelva pues la cantidad que había abonado por desproporción en cuanto al concepto compensación económica por inicio de ejecución de la prestación. El Tribunal de Justicia del Tribunal Alemán plantea la siguiente cuestión prejudicial. Plantea cuál es la interpretación que se debe dar al artículo 14.3 de la Directiva 2011/83, que es la que regula el derecho de desistimiento y que establece una compensación temporal por el tiempo ejecutado del contrato en caso de que el consumidor desista una vez que se ha iniciado pues, las prestaciones, como en este caso. La primera cuestión que le plantea es si ese cálculo de la indemnización debe hacerse pro rata temporis, es decir, teniendo en cuenta los días. En segundo lugar, le plantea, bueno, si no es prorrateando los días, atendiendo al tipo de prestación que se ha ejecutado, porque en este caso, por ejemplo, ya se había ejecutado la prestación del test de personalidad y no se había ejecutado 12 meses en cambio de servicio de acceso a la plataforma. Y finalmente, si el valor de esa prestación, de ese contrato, no era excesivo, porque queda manifiesto en el procedimiento que es más del doble de lo que habitualmente se suele abonar.
El Tribunal de Justicia entra a la interpretación del artículo 14.3. Es la única sentencia que yo hasta el momento he encontrado de interpretación de cómo se cuantifica la compensación que debe recibir el empresario cuando se ejercita el derecho de desistimiento y se ha iniciado la ejecución de las prestaciones en un contrato de tracto sucesivo. Y el Tribunal de Justicia analiza que no estamos ante prestaciones principal y accesorias, sino que estamos ante prestaciones diversas. Estas prestaciones diversas, cada una de ellas tiene una cuantificación distinta, pero que como el empresario en el momento de la celebración del contrato únicamente informó de un único precio y no hizo ese desglose, no se puede aplicar una valoración de ese desistimiento conforme al valor de las prestaciones, sino que hay que aplicar el criterio pro rata temporis. Con lo cual, en la cantidad, ya sabéis que el Tribunal de Justicia sobre este elemento no se pronuncia, pero si lo que le había facturado a la empresa era el 75%, yo he hecho el cálculo ya por curiosidad cuánto saldría, no hubieran sido los 300 y pico euros, hubieran sido apenas 5 o 6 euros. ¿Por qué me ha llamado la atención esta sentencia? Bueno, veréis, porque en la sentencia el Tribunal de Justicia no habla de obligaciones principales o accesorias, trata prestaciones diversas en los contratos y trata un tema que no tenemos ninguna regulación ni en derecho interno español. Hay una referencia en la Convención de Viena de Mercadería que apenas ha tratado la doctrina y que sin embargo presenta una gran litigiosidad, que son los contratos de tracto sucesivo, pero que tienen prestaciones diversas, sin que se pueda establecer entre las mismas una relación de principal y de accesoria. Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista del Tribunal Supremo, bueno, pues ha habido numerosas sentencias sobre los famosos contratos swaps y los contratos de marcos de operaciones financieras. O desde el punto de vista de los contratos de ingeniería, los llamados contratos llave en mano, que son contratos muy complejos en los que hay una gran diversidad de prestaciones. ¿Por qué incido en esta materia? Bueno, pues porque el régimen, carecemos de un régimen jurídico, de estudios sobre el régimen jurídico de este tipo de prestaciones, y es fundamental. Es fundamental, en primer lugar, desde la misma perspectiva de la calificación del contrato. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre esta materia en el 2017 en un contrato que habían calificado como una compra-venta, era una piscina, pero que tenía tantas prestaciones posteriores que generaba la duda sobre si debía interpretarse como contrato de compra-venta o contrato de arrendamiento de servicio, porque de la calificación del mismo dependería estar dentro o no de la directiva de garantía de bienes de consumo. También es muy importante esta calificación desde la perspectiva de cuándo entender el contrato consumado a efectos de, por ejemplo, el inicio del cómputo del dies a quo para el ejercicio, por ejemplo, de acciones de anulabilidad, como la famosa sentencia del Pleno de nuestro Tribunal Supremo de febrero del 18, que fue ponente María Ángeles Parra-Lucán, que era sobre un contrato marco de operaciones financieras de diversos tipos de swaps, que era necesario determinar si eran distintos contratos o un único contrato que exigía la determinación de ese dies a quo. También es relevante en el análisis de este tipo de contrato desde la perspectiva del incumplimiento, porque no tenemos elementos para determinar si ha habido o no un incumplimiento, dado que no hay una prestación principal y otra accesoria, sino todas ellas son prestaciones diversas. En ese tema, por ejemplo, si lo trata la Convención de Viena de Mercadería en el artículo 73, y si te permite la resolución incluso de solo una o varias de las prestaciones dentro del contrato marco de tracto sucesivo. Y finalmente, por el tema que la directiva, la sentencia a mí me llamó la atención, por el derecho de desistimiento. Porque si en un contrato con consumidores son diversas las prestaciones, si, como sucedió en este caso, si el empresario no informa de manera desglosada del importe de cada una de las prestaciones, no podemos establecer esa distinción de valoración posterior del desistimiento, sino que se calculará sobre el precio total. Así pues, la sentencia
En la doctrina alemana sí se ha tratado este tema, son los llamados Successivlieferungsverträge, son los contratos de prestaciones sucesivas, de entrega sucesiva, y si tienes un régimen desde el punto de vista jurisprudencial que permite o da herramientas tanto a la jurisprudencia como a los juristas para poder determinar sobre todo estos tres temas en los que yo he incidido. ¿Cuál es el dies, cuál es su régimen jurídico, cómo los calificaríamos? ¿Cuál sería el dies a quo para entender que el contrato se ha cumplido, que se puede entender el contrato cumplido? ¿Cuándo, en cambio, podemos ejercitar acciones de resolución por incumplimiento? Y finalmente, pues desde el punto de vista de consumidores, a efectos del ejercicio del derecho de desistimiento. Así que, sin más, pues hay otro tema que trata la sentencia, pero que no es relevante, bueno, es relevante, pero no desde la perspectiva del tratamiento del contrato de trato sucesivo, sino encontrámonos al existir una descarga del archivo en el que está contenido ese test de personalidad, si no nos encontraríamos fuera del ámbito de aplicación de la directiva. Y el tribunal dice que no, ese es un contenido, no es un contenido digital y que por tanto interpreta que el consumidor puede ejercitar su derecho de desistimiento por ser uno de los contratos dentro del ámbito de la directiva. Así que esa es la relevancia que desde el punto de vista de la línea de investigación que ahora con los contratos de trato sucesivo tenemos con el proyecto FEDER, determinar el régimen jurídico de estos contratos, los que es un espacio de tiempo en el que se van a realizar no una única prestación de manera reiterada o una única prestación de manera sucesiva, sino diversas prestaciones que todas ellas responden a pues, toda la finalidad jurídica y económica del contrato. Y nada más, esa era la exposición que os quería hacer de la sentencia. Yo quise en un principio denominar la sentencia el precio del desamor, pero me pareció un poco titular así la propuesta de paper, pero bueno, algo sucedió que en 4 días este señor abandonó la plataforma. Son muy habituales en Alemania por las maneras que tienen de relacionarse. Es más, esta sentencia ha aparecido en numerosos diarios jurídicos, porque tenía una alta litigiosidad, como aparece pues como nuestro diario La Ley, nuestro Westlaw, porque tenía una alta litigiosidad las reclamaciones que había de las cantidades excesivamente facturadas a los clientes cuando ejercían el desistimiento, pues eso, a los 10, 15 días y no había transcurrido ni siquiera una décima parte de ejecución del contrato. Y nada más. A nuestra disposición para el final de la sesión si queréis alguna cuestión. Sí, fenomenal, fantástico, me encanta este asunto. Me gusta el derecho de desistimiento y me gusta el asunto. Y ya hay alguna, antes se me ha olvidado decirlo, que los que quieran, ya Enrique San Juan ya lo ha usado, o sea que a imagen y semejanza se pueden plantear cuestiones que retomaremos cuando todos acaben y entonces abriremos el turno de preguntas. Pero yo por mi parte, la verdad es que me ha encantado. Bien, y además como Rocío no se tiene que ir, pues estará aquí aguantando el tirón para poder resolver todas las cuestiones que va a plantear y muchas. A mí ya, a Enrique San Juan se le han ocurrido 2, pero a mí también, ¿eh? O sea que vamos a estar encantados. Bien. La siguiente intervención corresponde a Carmen de Vivero de Porras. Carmen es, en el rótulo, viene aquí como profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga. Yo voy a aclarar que ella es profesora de Derecho Privado. Yo me niego a aceptar esto porque es de nuestro proyecto de investigación y, en fin, no... Aclarado ese término, profesora de Derecho Privado, como debería ser en todo caso en otros países, salvo en el nuestro, que vamos a tener que aplicar la doctrina de que fuera de Madrid todo es provincia, afortunadamente, ¿no? Como decían algunos. Carmen de Vivero nos va a hablar sobre el principio de equivalencia y la indemnización por pérdida del equipaje en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Es curioso y esto responde a lo que decía yo antes de la transversalidad de las
diferentes cuestiones, porque hay 2 o 3 cosas que efectivamente están siendo tratadas desde los diferentes puntos de vista, y no es que haya confusión, es que es la realidad, es que corresponde a todas y cada uno de ellos, con lo cual es un tema súper interesante. Bien, Carmen, tienes la palabra. Me suena de mal decir Carmen. Sí, a mí también. Gracias, Ana. Bueno, como se está grabando, agradecer a la organización, ¿no?, que haya aceptado mi ponencia y sobre todo que pueda defenderla hoy, y felicitarles por el éxito un año más. Y a las profesoras Diegues y Cañizares y Diegues, que es ese binomio, ¿no?, en el que, bueno, pues me han invitado a esta interesante mesa de obligaciones, ¿no? Bueno, pues mi ponencia se dedica, efectivamente, como dice Ana, al estudio de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio de 2020, coincide además la fecha con la de Isabel, en el asunto SL Vueling Airlines, a raíz de una cuestión prejudicial que planteó el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona sobre una reclamación por parte de un particular de una indemnización por pérdida del equipaje facturado en el contrato de transporte aéreo, ¿no? El Juzgado de lo Mercantil observó divergencias en la jurisprudencia nacional en lo relativo a la interpretación de los artículos 17.2 y 22.2 del Convenio de Montreal, habida cuenta que ante la pérdida acreditada del equipaje facturado, algunos tribunales españoles y juzgados españoles venían concediendo el límite indemnizatorio máximo que estaba previsto en el convenio, en el 22.2, considerando que se trataba del supuesto más grave de daños causados al equipaje y no exigían, en este caso no exigían al pasajero que alegase ni demostrase ningún otro dato adicional. En cambio, otros juzgados y tribunales españoles sí que consideraban que este importe, que entendían ellos que era un importe máximo, procedía a concederlo en caso de pérdida, lógicamente, pero en función de la prueba aportada. Por lo tanto, el pasajero tenía que demostrar bueno, pues ese daño, esos gastos en los que había incurrido por la situación de pérdida o extravío del equipaje facturado. Mira, el hecho enjuiciado no es otro que la reclamación, como acabo de comentar, una indemnización por parte de un pasajero que sufre la pérdida de su equipaje en un vuelo operado por Vueling Airlines desde Ibiza a Fuerteventura con escala en Barcelona. El viajero, al llegar a su destino, tras un vuelo sin ninguna incidencia, comprueba que su equipaje no había llegado, presenta su correspondiente reclamación ante la compañía aérea porque efectivamente el equipaje finalmente fue extraviado. Solicitaba una indemnización correspondiente al máximo previsto en el 22.2 del Convenio de Montreal en concepto de resarcimiento de los daños materiales y morales ocasionados por la pérdida del equipaje facturado. Esta cuestión la tuvo que volver a reiterar ante el Juzgado de lo Mercantil porque en vía extrajudicial, pues lógicamente no se llegó a ningún tipo de acuerdo ni de estimación por parte de la compañía y en el escrito de demanda el pasajero no aportaba ninguna prueba acerca de la composición o del peso del equipaje, si bien alegaba que la pérdida le había supuesto, le había ocasionado pues, la necesidad de adquirir ropa, productos de primera necesidad, pero no aportaba prueba ninguna al respecto. En este sentido, la compañía en sede judicial entendió, ¿no?, que, bueno, que en su contestación entendía que procedía su responsabilidad por pérdida del equipaje, pero solo ofrecía 250 euros porque entendía que el perjuicio, el daño, no se había demostrado, no se había acreditado por parte del pasajero. El pasajero reclama la cantidad equivalente en aquel momento, que era la que estaba fijada, de 1.130 derechos especiales de giro, y esta cantidad actualmente ya ha sido incrementada a partir del 28 de diciembre de 2019, actualmente está en 1.288 derechos especiales de giro. Bueno, el abogado general, el señor Giovanni, ante esta cuestión prejudicial planteada, consideró que el juez nacional, a quien le corresponde determinar dentro del límite máximo de indemnización que se fija en el convenio, qué cantidad le corresponde atribuir al pasajero en concepto de indemnización del daño material y del daño moral sufrido, como consecuencia, lógicamente, de esta pérdida. Pero el abogado general matiza que el pasajero debe aportar los medios de prueba necesarios para probar ese perjuicio, como serían, por ejemplo, las facturas de compra de los productos perdidos o los que tuvo que comprar, adquirir para reponer los desaparecidos, ¿no? Y le corresponde, dice el señor Giovanni, al juez nacional asegurar que las normas nacionales que se aplican no imposibiliten o dificulten excesivamente el ejercicio del derecho a ser indemnizado
en los términos que determina el Convenio de Montreal. El TJUE en esta resolución viene a dividir en dos partes la respuesta a la cuestión prejudicial del juego a lo mercantil. Por un lado, analiza si el Convenio de Montreal, en el artículo 22.2, fijaba una indemnización a tanto alzado y, por tanto, el transportista adeudaba ipso iure al pasajero dicha cantidad en caso de pérdida del equipaje facturado, o por el contrario, si se trataba de un límite máximo de indemnización. Bueno, para solventar esta cuestión, recordó el TJUE que en el asunto Espada Sánchez, ya resolución de 22 de noviembre de 2002, ya declaró que suponía un límite máximo de indemnización y no un tanto alzado. De hecho, la posibilidad de declarar el valor del equipaje a efectos de fijar la indemnización correspondiente era prueba suficiente de que esa cifra del 22.2 es un límite máximo que incluye los daños morales y los daños materiales. Tuvo en cuenta además el TJUE los trabajos preparatorios del Convenio de Montreal, de los que, bueno, pues viene a decir que se desprende que las cantidades indicadas en la disposición del proyecto normativo, que luego posteriormente pasaría a ser el 22.2 del dicho convenio de Montreal, habían sido concebidas como cuantías máximas. Sí que es verdad que la interpretación podría haberse reflejado un poquito con mayor precisión mediante a lo mejor una expresión como no podrá superar, ¿no? Pero se optó por la expresión se limita porque era la empleada habitualmente en la jurisprudencia relativa al convenio para la unificación de ciertas reglas del transporte aéreo internacional, ¿no? Firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929. Bueno, en segundo lugar, el TJUE viene a decir, bueno, pues en cuanto al cálculo de esa indemnización, que ya hemos dicho que es un supuesto de importe máximo, hasta ese máximo del artículo 22.2 del Convenio de Montreal, el TJUE matiza que este extremo además ya fue considerado en la resolución del caso Espada Sánchez igualmente, y en consecuencia, como se dijo también en ese asunto, le corresponde al pasajero demostrar de forma suficiente en derecho y bajo el control del juez nacional el contenido de los efectos extraviados, los daños sufridos o los gastos en que haya incurrido para sustituir los elementos desaparecidos. Ahora bien, en esta resolución lo relevante para el TJUE, porque las otras dos cuestiones ya fueron resueltas, dado que ni el Reglamento Europeo, el 2027 del 97, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte de pasajeros y su equipaje, ¿no? Ni el Convenio de Montreal regulan el extremo en relación con la prueba, debe aplicarse el derecho nacional y, por tanto, en el caso de que el pasajero no aporte evidencia alguna, será el juez nacional el que pueda tener en cuenta todos los datos de que disponga, el peso de los efectos extraviados, si la pérdida se produjo en el viaje de ida o en el viaje de vuelta, porque no es lo mismo, a efectos de fijarse la indemnización que corresponda. Por lo tanto, en virtud del principio de equivalencia y de efectividad, considera el TJUE que la normativa que aplique el juez nacional no debe ser menos favorable ni estar articulada de manera que haga en la práctica imposible o excesivamente dificultoso el ejercicio de los derechos conferidos por el Convenio de Montreal, que efectivamente eran las conclusiones también a las que había llegado el abogado general. Es importante la relevancia de esta sentencia, a mí me lo parece, para el derecho interno, puesto que el TJUE viene a instar en esta resolución a los jueces españoles, a los de todos los Estados miembros, para que apliquen el Convenio de Montreal en función de la legislación interna de cada país, sobre todo lo que respecta a aportación de prueba por parte del perjudicado en estos supuestos. De hecho, llama la atención que el juez debe vigilar en función del principio de equivalencia y efectividad que no quede sin remedio esa indemnización, añadiendo, lógicamente, que incumbe al pasajero demostrar esos gastos. Pero eso sí, si el pasajero no aporta prueba alguna de esos daños, entonces el juez nacional, en una especie de estimación judicial del daño, puede tomar en consideración los datos de los que disponga, dentro, lógicamente, de los límites de lo pedido, ¿vale? Por ejemplo, el peso, lo que os decía antes, si se ha producido en el viaje de ida, en el trayecto de ida, en el de vuelta, ¿vale? Y debe de apreciarlos en su conjunto, todos los datos, no aisladamente. De hecho, por ejemplo, en relación con el peso, que es una cuestión que puede aportarlo el transportista, el juez, por ejemplo, debería de hacer uso de todos los medios procesales que el derecho nacional pone a su disposición, incluso
ordenando la práctica de diligencias de prueba necesarias, ¿no? Pues puedan ser, si está, por ejemplo, la propia parte lo tiene con aportación de la parte, o si se trata de datos que están en manos de un tercero. Por lo tanto, en mi opinión, estamos a efectos civiles entre un principio, el principio de plenitud de indemnización, ya que de lo que se trata es de garantizar que el daño ocurrido tiene que ser indemnizado. Bien es cierto que el límite global no es automático, ¿no? Engloba daños materiales y daños morales, y la prueba debe ser valorada en su conjunto para fijar esa responsabilidad. Por tanto, mi conclusión es que en virtud, ¿no?, del principio de estimación judicial del daño, con lo que tenga el juez para valorar la prueba, holísticamente deberá resolver sobre la concreta cuantía indemnizatoria. Por lo tanto, a mí me ha parecido un tema muy interesante y bueno, pues espero luego en el momento de las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Fantástico, Carmiña, fantástico. Gracias. Me ha encantado, me ha encantado. Gracias. La verdad es que muy bien, muy bien. Yo también ya me apunto algunas cosas. La verdad es que esto está muy bien, ¿eh? El oír diferentes, cada vez creo que es mejor oír temas que, bueno, que van conduciendo a un mismo tema, pero desde perspectivas así distintas y temas diferentes en el fondo. O sea que fenomenal. Bueno, la siguiente intervención corresponde a Davinia Cadenas Osuna, profesora ayudante doctora, de momento en la Universidad Pablo de Olavide. La hemos cedido un poquito de tiempo, durante espero poco tiempo, porque en realidad ella también forma parte de nuestro grupo de investigación. Así es que ella nos va a hablar de un tema estupendo y además fundamental, porque que también transversalmente está siendo visto en otra de las mesas. Por tanto, esto creo que hay que darle una idea, por cierto, Rocío, a Albert y a Carmen Jerez y a María. Hay que decirles que a lo mejor hay que dejar luego un margen, lo que pasa que claro, ya en un día no se podría hacer, sino que tendría que ser en varios, que luego hubiera posibles preguntas entre las diferentes mesas en aquellos temas que son concurrentes, que no se nos olvide. Bueno, Davinia nos va a hablar de un tema que a mí especialmente me gusta mucho, la cláusula de renuncia a la reclamación judicial de las cantidades pagadas en aplicación de la cláusula suelo. Análisis de su validez a la luz de la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020. Y bueno, era Ibercaja y yo le doy la palabra a ella porque yo también me voy a dedicar a apuntar porque esto me gusta también mucho. Me callo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana. Bueno, como ha dicho Ana, lo que vamos a estudiar brevemente es la doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio, también de 9 de julio de 2020, sobre la validez o nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones en el sentido que ha dicho Ana, la cláusula de renuncia a reclamar las cantidades pagadas en aplicación de una cláusula pretendidamente abusiva, como sería la cláusula suelo. Sin embargo, antes de ver la doctrina del TJUE, considero necesario ver el antecedente que teníamos en la jurisprudencia española, que era la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018. Los hechos que dan lugar a esta sentencia, la del Tribunal Supremo, responden al esquema básico al que van a seguir los hechos que dan lugar a todas las sentencias que plantean esta cuestión. O sea, tenemos un préstamo hipotecario, un primer préstamo hipotecario, anterior a 2013, ya veremos por qué, se puede intuir, pero ya veremos por qué. En este préstamo se incorpora una cláusula suelo o cláusula suelo techo, dependiendo. Luego tenemos un acuerdo novatorio de este préstamo hipotecario posterior a 9 de mayo de 2013, ya sí que está claro por qué esta fecha. En el acuerdo novatorio lo que hay dos ejes fundamentales. En primer lugar, una bajada o una supresión del suelo aplicable a la operación y de otro lado, pues tenemos una cláusula que básicamente viene a decir que las partes
reconocen la validez y vigor del préstamo y de todo su clausulado y renuncian expresa y mutuamente a ejercer cualquier acción que traiga causa en su formulación, en su clausulado o en los pagos y liquidaciones practicadas, cuya corrección reconocen. O sea, esta viene a ser la cláusula más o menos que se incorpora. Con estos hechos, el prestatario demanda la nulidad de la cláusula suelo inicial, la que se establece en la cláusula en el contrato de préstamo, la nulidad de la bajada o incluso de la supresión del suelo que se contiene en el acuerdo novatorio y, por último, reclama la devolución de las cantidades que ha pagado en aplicación de la cláusula suelo. En algunos casos se reclama desde la celebración del contrato, en otros casos desde el 9 de mayo de 2013. Con estos hechos, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Pues dice, en primer lugar, que la cláusula de renuncia incorporada al acuerdo novatorio no ha sido negociada individualmente, con lo cual se tiene que someter a un control de transparencia. Y dice el Tribunal Supremo, en este caso se dan las condiciones de transparencia. O sea, el cliente conocía la carga económica y jurídica que le suponía tanto la bajada en el suelo como la inclusión de la cláusula de renuncia. ¿Y por qué? Y dice, mira, pues fundamentalmente porque el acuerdo novatorio en el que se incorpora la cláusula de renuncia es posterior a 9 de mayo de 2013. En esta fecha se dicta una sentencia por el Tribunal Supremo que dice el Tribunal Supremo es ampliamente difundida entre la opinión pública y genera un conocimiento notorio, no concreto de los consumidores, de este consumidor en particular, sino un conocimiento notorio sobre la existencia de la cláusula suelo, sobre la incidencia que tiene en la determinación del interés aplicable a la operación y sobre la posible abusividad de la cláusula. Y pese a este conocimiento notorio, este prestatario, este consumidor en particular, decidió bajar el suelo asumiendo que estaba renunciando al ejercicio de las acciones. A esta sentencia formula un voto particular el magistrado don Francisco Javier Orduña Moreno, que a mi juicio, a mi humilde parecer, está mejor justificada que la propia sentencia, como suele ocurrir con los votos particulares de Javier Orduña. Y lo que dice es que en este caso ni el acuerdo novatorio ni toda la documentación que se aporta junto con el acuerdo novatorio contiene ese plus de información que permite concluir que existía transparencia en la cláusula suelo, en la cláusula de renuncia. Y no lo hace porque la entidad de crédito, en el acuerdo novatorio, de manera absolutamente deliberada, parte de la validez y vigor del préstamo y de su clausulado. Y expone como única razón que justifica la bajada del suelo la actual coyuntura económica. Es decir, la cláusula de renuncia se presenta al consumidor de manera absolutamente inocua, es decir, como si no le supusiera ningún tipo de sacrificio, ni jurídico, ni patrimonial, y sin embargo se oculta el verdadero motivo por el cual se predispone la cláusula de renuncia, que es blindar a la entidad de crédito predisponente frente a las posibles consecuencias, posibles y previsibles consecuencias adversas que se podían derivar de la declaración de nulidad, de abusividad y por tanto de nulidad de la cláusula suelo. Claro, si unimos el temor que por definición tiene el consumidor a que la cláusula suelo sea válida y a ello tomamos en consideración esto y le unimos el hecho de que la entidad de crédito silencia deliberadamente el carácter al menos litigioso, no abusivo, al menos litigioso de la cláusula suelo, el resultado deviene evidente. El cliente evidentemente firma la cláusula de renuncia a cambio de que le bajen el suelo aplicable a la operación. Este es el precedente que tenemos cuando llega la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020. Los hechos a los que responde esta sentencia pues son los que ya hemos dicho en el esquema básico, con lo cual no presenta ninguna particularidad. Son básicamente los hechos que hemos dicho con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo.
la sentencia del TJUE trae causa en una cuestión prejudicial que eleva al TJUE el juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Teruel. ¿Y qué dice el TJUE? Pues dice, en primer lugar, dice dos cosas fundamentales, que son las que vamos a destacar. En primer lugar, que una cláusula contractual declarada abusiva no, es nula y por tanto se tiene por no puesta y no vincula al consumidor. Pero ello no quita que el consumidor pueda, en un acuerdo, en el marco de un acuerdo novatorio, pueda renegociar la cláusula e incluso pueda renunciar a hacer valer el carácter abusivo de la cláusula. Traducido al asunto que estamos viendo, la cláusula suelo, pese a ser abusiva, puede ser renegociada por el consumidor en un acuerdo novatorio en el cual además se incluye una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones. Ahora bien, para que esta renuncia, aquí viene lo fundamental, para que la renuncia sea válida es necesario, si ha sido negociada individualmente, que proceda de un consentimiento libre e informado del consumidor. Y si no ha sido negociada individualmente, que supere el control de transparencia. Y aquí dice el tribunal, claro, con relación a la cláusula de renuncia, hay que ver, por tanto, si es transparente, porque en este caso no había sido negociada individualmente, como en todos los casos, vamos. Había sido predispuesta por la entidad. Y entonces dice, para ver si es transparente, hay que ver si la entidad de crédito ha suministrado al consumidor toda la información relevante que tenía disponible al tiempo de suscribirse el contrato de innovación, el acuerdo novatorio. Pero teniendo en cuenta dos extremos, dice el TJUE. En primer lugar, el acuerdo novatorio es posterior a 9 de mayo de 2013 y en este momento la entidad de crédito podía intuir el carácter abusivo de esta cláusula suelo en concreto, la correspondiente al asunto que se está enjuiciando, pero no podía conocer con certeza la abusividad de la cláusula porque no se había declarado en el marco de un procedimiento judicial. Y por otra parte dice que además en este momento la entidad de crédito tampoco podía saber con certeza si una vez que se declarara la nulidad de la cláusula o la abusividad de la cláusula suelo tenía que reintegrar todas las cantidades pagadas desde el momento de la suscripción del contrato y no desde el 9 de mayo de 2013, que es lo que había dicho el Tribunal Supremo previamente. Con lo cual lo que hay que valorar básicamente es la transparencia de la cláusula. Pero esto lo dice con relación a la renuncia al ejercicio de acciones relativas a la cláusula suelo inicial. Pero también se plantea qué ocurre cuando renuncia al ejercicio de acciones correspondientes a la nueva cláusula suelo, es decir, la que se renegocia en el acuerdo novatorio. Y con relación a esta dice que es nula en todo caso. ¿Por qué? Porque el consumidor no puede de manera anticipada renunciar a los derechos que le atribuye la Directiva 93/13. Y además es que el consumidor no puede conocer de manera anticipada las consecuencias que implicará la aceptación de una cláusula de esta naturaleza, una cláusula de renuncia, con relación a controversias que puedan surgir en el futuro. Es decir, por definición el consumidor no sabe a qué está renunciando. Pues esta doctrina del TJUE ha sido seguida por nuestro Tribunal Supremo en sentencias posteriores, como la de 5 de noviembre de 2020, la de 15 de diciembre de 2020 o la de la más reciente de 21 de enero de 2021. Y en todas ellas, pues básicamente con relación a la cláusula suelo, la cláusula de renuncia, se reitera la doctrina del TJUE, la que se contiene en la sentencia de 9 de julio de 2020. Pero sí que se añade un aspecto que sí me ha parecido interesante. Y es que dice, vamos a ver, en todos estos asuntos, el objeto del acuerdo novatorio es la cláusula suelo. Es decir, es la bajada, o en su caso la supresión, en estos casos era bajada, del suelo. O sea, la controversia que subyace del acuerdo novatorio es la cláusula suelo. Pero, sin embargo, la cláusula de renuncia contenida en el acuerdo novatorio no se redacta, o sea, se redacta en términos generales. Quiere decir que en esta cláusula el consumidor no está renunciando al ejercicio de las acciones que puedan derivarse de la cláusula suelo, no. Está renunciando
al ejercicio de las acciones que puedan derivarse de todo el clausulado del contrato. Y no solo de la cláusula suelo, que es el objeto del contrato novatorio. Con lo cual, lo que dice el Tribunal Supremo es, en este caso, la cláusula suelo, la cláusula de renuncia, si está redactada en esos términos genéricos, directamente se tiene por no puesta, sin necesidad ni siquiera de entrar a valorar la transparencia de la misma. Solo hay que entrar a valorar la transparencia de la misma cuando la renuncia se refiera únicamente al objeto del contrato de novación, que es la cláusula suelo. Bueno, pues básicamente esta es la situación que tenemos ahora mismo en la jurisprudencia española y nada, si hay alguna duda o lo que sea, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Fenomenal. Sí, Gracias. gracias, Davinia. Fenomenal, muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Bueno, la última intervención, que vamos bien de tiempo para dejar una parte que podamos luego discutir algo, ¿no? Y poder seguir, si nos dejan un poquito más. Corre a cargo de Jesús Palomares Bravo. Él es profesor contratado predoctoral de la Universidad de Málaga. Es nuestra última adquisición de entre nuestros investigadores, por tanto, tenemos que cuidarlo. De manera que, bien, él está haciendo la tesis doctoral con la profesora Dieguez y bueno, es el pequeño de la casa de momento. Él va a hablar sobre la contratación de planos para proyecto de vivienda por consumidores y lo ha titulado Paradigma de contrato de servicios, con lo cual el título tiene buena enjundia. Así es que nada, tienes la palabra, Jesús. Muchísimas gracias tanto a Ana, a ti, profesora Cañizares, como a la profesora Diego y también a los organizadores del evento, de este encuentro, tanto a Albert como a Carmen Jerez. Bueno, he escogido esta sentencia porque es bastante relevante, sobre todo a los efectos del derecho de desistimiento dentro del marco de contratos de servicios celebrados fuera de establecimiento mercantil. ¿Qué sucede cuando la prestación del servicio se ejecuta totalmente dentro del plazo de derecho de desistimiento de los consumidores? Es decir, ¿qué consecuencias se van a derivar, sobre todo, tanto para el consumidor, pero especialmente para el empresario, si va a tener derecho o no a percibir, digamos, sus honorarios profesionales? El conflicto que se plantea es un contrato celebrado en la ciudad austríaca de Graz entre un arquitecto profesional y dos clientes que tienen la consideración de consumidores. Bien, se gira una factura por un importe determinado, en este caso 3.780 euros, y una vez que reciben los consumidores que habían contratado un plano para la elaboración de una vivienda, entienden que no es de su agrado y por tanto ejercitan su derecho de desistimiento. Y aquí es cuando empieza verdaderamente el conflicto. Claro, el empresario trata de excluir el ámbito de aplicación de la directiva 2011/83 de consumo y por tanto la normativa interna austríaca en materia de consumo. ¿Qué es lo que va a alegar? En primer lugar, va a oponer el artículo 3.3f de la Directiva de Consumo. Va a decir que el contrato es para la construcción de un edificio nuevo, que no se trata, por tanto, de la prestación de un servicio intelectual, que es la elaboración de un plano. Entiende que los planos ulteriormente tienen como consecuencia la edificación de, en este caso, de la vivienda. Y en segundo lugar, si ello no prospera, también alega que se trata de un bien personalizado, de tal forma que estaría oponiendo la excepción al derecho de desistimiento del artículo 16c. Los consumidores, ¿qué dicen? Dicen, oiga, usted en ningún momento nos ha informado, dentro de la obligación que tiene de proporcionarnos ciertos deberes de información precontractual, de que nos asistía un derecho de desistimiento y por tanto opera la prórroga automática de los 14 días, que es el mínimo que fija la directiva y también nuestro texto refundido, y se añaden esos 12 meses como consecuencia, como sanción de la vulneración de esos deberes de información precontractual. Y no solo eso, usted ejecuta totalmente la prestación dentro del plazo que la ley me ha conferido para yo poder ejercitar mi derecho de desistimiento.
Por tanto, nos encontramos con el empresario demandante que quiere cobrar y con los consumidores que ven vulnerados sus derechos. Entonces, en primera instancia, el Tribunal de lo Civil de la ciudad de Graz lo que acoge es que efectivamente el objeto es la elaboración del plano, no es la construcción de un edificio nuevo que nos podría llevar a otra serie de figuras como un contrato de obra, etcétera, etcétera. Es un servicio de planificación y, por tanto, no excluye el ámbito de la normativa nacional de consumo austriaca. Si bien sí admite la exclusión diciendo que sí se trata de un bien personalizado y, por tanto, excluye el derecho de desistimiento, pero vuelve a darle otra vuelta al asunto. Dice, no tienen ustedes obligación de pagar los honorarios. ¿Por qué? Porque el empresario ha omitido la información que estaba obligado, según la normativa y la directiva, a ofreceros en materia de desistimiento. Se plantea recurso de apelación por parte del arquitecto y esta cuestión llega al Tribunal Regional de lo Civil de Graz y plantea dos cuestiones. La primera de ellas es si estamos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83 de consumo. Si estamos, en este caso, ante un contrato para la construcción de edificios nuevos, por lo que estaríamos excluyendo del ámbito de aplicación la directiva y la normativa nacional de consumo, o bien se trata efectivamente la prestación, la elaboración de unos planos. En segundo lugar, si la respuesta a la primera cuestión es negativa, cabría plantearnos si estamos ante un bien claramente personalizado o no, ya que el plano se ha realizado conforme a las exigencias de los consumidores. Pues mire, quiero 2 plantas, quiero 3 plantas, la distribución de la cocina en tal sitio, etcétera, etcétera. Por tanto, se realizan estas dos cuestiones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en primer lugar, establece que no se trata en ningún caso de un contrato para la construcción de edificios nuevos al amparo del artículo 3.3f. Sí es de aplicación la normativa de consumo en el caso de que el objeto sea un servicio de planeamiento. Es un contrato de servicio y que ni mucho menos se le ocurre a usted adelantar el proceso constructivo en la elaboración de los planos. Los consumidores ya decidirán si, oye, estamos de acuerdo con su propuesta, vamos a realizar el edificio, la construcción o bien no. Y en segundo lugar, establece que no se trata de un bien personalizado. Excluye el artículo 16c, que en el caso de bienes personalizados, los consumidores pues no tienen derecho a desistir. Es el mismo que se incorpora en nuestro artículo 103c del texto refundido. Y ello lo dice con base a que se tiene que tratar de bienes tangibles. Efectivamente, el plano es un bien tangible, pero que es un elemento accesorio, que la prestación principal es el servicio intelectual, la prestación intelectual del profesional, del arquitecto. Posteriormente a esta sentencia, se pronuncia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2020. Y en este caso sí excluye el derecho de desistimiento porque se trata de unos consumidores que adquieren una cocina hecha a medida en una feria comercial. Y aún no habiéndose realizado esa cocina y ejercitando el derecho de desistimiento, el Tribunal de Justicia en esa ocasión sí le dice que su derecho de desistimiento queda excluido. De todo ello que tenemos que destacar y que destaca el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que las excepciones siempre han de ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto estamos vedando, estamos lesionando posibles intereses de los consumidores que son las partes débiles en este tipo de contratos. Esta sentencia la considero importante porque ha sido objeto de análisis recientemente por dos sentencias de nuestro Tribunal Supremo en situaciones donde se ha operado esa prórroga automática del derecho de desistimiento en tanto en cuanto no se habían cumplido los deberes de información precontractual, en especial el del artículo 97i de nuestro texto refundido para la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, es decir, tiene usted derecho de desistimiento, y también del artículo 97.1L. Si el consumidor consiente que la prestación se empiece a prestar dentro del plazo de desistimiento, el empresario ha de advertirle que el derecho de desistimiento, en ese caso, decae, que no tiene derecho. Por tanto,
La consecuencia jurídica es complicada porque estamos en contratos de servicios, no estamos en contratos de compraventa de bienes, donde la consecuencia es la extinción de las obligaciones y la restitución recíproca tanto de la cantidad como del bien entregado. En este caso, la ineficacia sobrevenida del contrato opera cuando el servicio o bien se ha prestado totalmente dentro del plazo que yo tenía para desistir o bien se ejecuta de manera parcial. Por tanto, ¿cuáles son los posibles remedios o las posibles soluciones ante estas dos situaciones? La primera situación que podemos plantear es cuando el servicio comienza durante el plazo de desistimiento, el consumidor tolera o permite que comience durante ese plazo, pero no renuncia a su derecho de desistimiento. En ese caso tiene la obligación de abonar la parte proporcional del servicio que ha recibido. Esto es en base al artículo 108.3 que veremos ahora en una sentencia de 14 de abril de 2021 del Supremo, cómo lo aplica al caso concreto. Y en segundo lugar, que sería la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para el caso de que el servicio se preste de forma total dentro del plazo para desistir del consumidor y este servicio, una vez que es completamente ejecutado y el desistimiento es válido y eficaz en tanto que opera la prórroga automática de los 12 meses, en ese caso, si no se ha cumplido ningún deber de información, si tampoco se cumplió el deber del artículo 97.1L de decirle al consumidor que tolera que se inicie la prestación durante su plazo de desistimiento y que rechaza el derecho, la consecuencia es que no va a poder ejercitarlo, si no realiza eso, la sanción es máxima y es que el consumidor no va a asumir ningún coste, es decir, los honorarios del empresario pues no van a ser abonados. Esto tenemos que ponerlo en relación con el texto refundido, el artículo 108.4, apartado A, con el artículo 103.1, que es el que establece esa excepción al derecho de desistimiento cuando la prestación se inicia dentro del plazo para desistir y el consumidor consiente y sabe que no tiene derecho a desistir. Las dos sentencias que conectan con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues la primera de ellas es de la Sala Primera de 24 de marzo de 2021, la ponente María Ángeles Parra Lucán, donde el ejercicio de desistimiento, ella atiende, además de no cumplir con esa obligación empresarial de esos deberes de información precontractual, valora muchísimo, introduce un elemento que es la falta de aprovechamiento de la actividad y el ejercicio del derecho de desistimiento, que como sabemos no es ilimitado, es decir, está obligado con las exigencias de ejercitarlo según las exigencias de buena fe y sin que constituya abuso de derecho, pues valora que la intención de los consumidores en el supuesto de la sentencia, un contrato de corretaje, pues que no era de aprovecharse y de no pagar, es simplemente que no se han aprovechado del servicio, lo ejercitan en tiempo y forma y por tanto procede a coger ese derecho de desistimiento, es perfectamente válido y eficaz. Y la segunda sentencia es la de 14 de abril de 2021, que aquí la diferencia que existe es que la prestación se ejecuta de manera parcial, es decir, en un contrato para la instalación de un servicio de calefacción, pues en este caso la diferencia es que sí le habían informado, el consumidor sabía que iba a comenzar la prestación dentro del plazo que tenía para desistir, pero en ningún momento lo que renuncia es al ejercicio del derecho de desistimiento y que por tanto, al no consumirse la prestación, sí queda obligado al abono parcial de aquellas prestaciones que se hayan, pues en este caso, ejercitado, que eran unas obras por valor de 800 euros, lo que se restó del monto total y fue lo que finalmente abonó. Y nada, esto es todo. Espero que haya sido interesante y cualquier duda pues la podéis plantear. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Muy bien, nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho. Bien, pues ahora sí que es el momento en que se abre un turno de preguntas, ¿no? Y yo creo, como somos pocos, porque somos 10, pues yo creo que el que quiera intervenir directamente, pues que abra
el micrófono y que pregunte a quien quiera, menos a Isabel Domínguez, que se ha ido, claramente. Bien, pues se abre el turno de preguntas. Bueno, yo, iniciando un poco con lo que Davinia, ¿no? ha expuesto, ¿no? Me resisto a no comentarlo por mi vida profesional anterior, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que me sorprende, Davinia, porque lo que ha expuesto, la verdad es que no había visto la sentencia, pero efectivamente la renuncia al ejercicio de acciones, pero respecto de todo, ¿no? Es decir, si nos referimos a la cláusula suelo, ¿no? En relación, pero lo que ya renegocio, ya me parece increíble que se lo plantee los órganos jurídicos, la asesoría jurídica de esa entidad financiera. O sea, me sorprende mucho, ¿no? Porque efectivamente es algo que, sin duda, a todas luces, parece que eso es imposible, ¿no? O sea, se trata de algo que sí que es verdad que se plantea en una cuestión que dice, bueno, pues dar la información y efectivamente en la práctica no hay entidades, ¿no? que lo hagan así, pero en la práctica sí que se esfuerzan muchas entidades en que, oye, la cosa se haga bien, ¿no? Y por lo tanto que tenga esa información el consumidor respecto de lo que va a renunciar. Y es importante para el operador financiero que el consumidor lo sepa, porque efectivamente en eso también le va la reputación a la entidad financiera. El riesgo reputacional me parece increíble que no lo hayan medido cuando es algo que se mide lo primero. Por lo tanto, me ha parecido muy interesante, ¿no? El planteamiento, ¿no? En este caso y bueno. De verdad, no tiene mucho, o sea, no sé si influye, o sea, todas las sentencias, tanto la que llega al TJUE como las demás que he comentado, o que he mencionado al menos del Tribunal Supremo, en todas las entidades demandadas es Ibercaja. O sea, es verdad que los contratos de préstamo originarios venían cajas de ahorros de la Inmaculada de Aragón o caja 3, pero que al final han derivado en Ibercaja. Y al final el problema que se plantea, o sea, es que esa cláusula de renuncia se presenta, se redacta en unos términos tan amplios que efectivamente cabe todo. O sea, e incluso podría caber dentro de la cláusula de renuncia una renuncia a acciones correspondientes a la bajada de la cláusula suelo que se establece en el acuerdo novatorio. O sea, por caber puede caber. Por muy descabellado, pero en la redacción que se plasma cabe perfectamente. Yo creo que por eso es lo que motiva que el TJUE se pronuncie al respecto, aunque sea de cajón la respuesta, pero... Sí, sí. Increíble parece, efectivamente, porque muchos escritos de renuncia, pues hemos visto, ¿no? Yo he tenido oportunidad de verlos y de redactarlos y eso no te lo plantea. Es una cuestión que queda fuera de toda duda, ¿no? O sea, que hay cuestiones que sí, que tienen que ver, lógicamente, con esa cláusula suelo y realmente estamos hablando de renunciar al ejercicio de acciones respecto de esa cláusula suelo, pero luego el nuevo acuerdo novatorio, pues sin duda eso parece como con respecto a cualquier contrato, ¿no? Es que estoy firmando un contrato y ya estoy renunciando al ejercicio de acciones en el futuro respecto de... Me parece increíble, ¿no? O sea que, en fin, muchas gracias por haberla traído. Gracias a ti por el comentario. Es que no lo había... Bien. A ver, ¿alguna cuestión? ¿Alguien quiere intervenir? Me ha dado la sensación de que Enrique San Juan había entrado y ha salido. Pero si no, pues... A mí, a ver si... Sí, está diciendo. Enrique San Juan dice, se están validando novaciones, eso que llaman transacción a bajar la cláusula suelo. Yo es que no sé si Enrique no puede abrir el micrófono o sí. Sí puedo. Estás ahí. Sí te escucho, ahí. pero no quería. Hola, Sí, ¿qué tal? sí. Buenas tardes. Sí. Entre medias he ido por la niña y he vuelto, ¿eh? Como debe ser, como un buen padre de familia. Vale. También es un concepto abierto de responsabilidad. Sí. Fijaos que con las dos últimas del Supremo que hemos cambiado la tendencia,
el Supremo había inicialmente en esta del 18, en otra del 20 y ahora en dos del 21, había, primero, yo no entiendo la distinción entre innovación y transacción que hace el Supremo, porque la transacción no la entiendo. Es decir, cuando me llaman por teléfono y me dicen, oiga, te bajo la cláusula, te quito la cláusula suelo. Entonces, lo primero que haces es ir y decir, vale, ¿dónde hay que firmar? Si me la vas a quitar. Y dicen, no, pues es una transacción, porque a cambio de... Entonces, ahora, esto se está validando por el Tribunal Supremo, ¿vale? Se está validando. Y se está validando, por ejemplo, en Málaga. Y en la mayoría de las audiencias provinciales. Lo único que estamos es modulando con estas dos últimas sentencias el tema de la renuncia, donde se ha planteado nuevamente el tema de la transparencia. Es decir, se está validando sin aplicación de 1208, ya sabemos que el Tribunal Supremo tiene otro concepto en este sentido, que yo me siente, como sea que me haya sentado, y si lo he hecho, no sé si habéis leído las dos últimas más detenidamente, pero ha dicho, si están muy cercanas a 9 de mayo de 2013 sí, pero si están muy lejanas, no. Claro, y esto nos motiva a pensar, hombre, más información mientras más lejanas. Esto es lo primero que yo... pero en cualquier caso esa información es a posteriori, no una información de origen, y el origen sigue siendo nulo. Lo que ha modulado, y lo ha hecho ahí raro, es el tema de la renuncia, donde sí la validó, ahora dice, siempre que fuera concreta, el objeto de la cláusula que se estaba negociando y no en genérico, ahora lo que está diciendo, cumpla usted los deberes de transparencia material, entre otros, y ya no me da tanto igual el equilibrio o la proporcionalidad en esto. De todas formas, yo creo que esto no ha terminado, porque eso es una cláusula. Pero, por ejemplo, y esta era, ¿qué hacemos con los gastos? Que esto es solo desequilibrio, no es otra cosa, no directamente al desequilibrio. Porque ahí no, dice, no, es que si la han negociado bien, pero si, como no es así. Entonces, yo creo que, y por eso ponía mi primer comentario y termino, menos mal que tenemos al TJUE, porque es otra forma de pensar, es que os he estado oyendo y planteáis las cosas y yo creo que es otra forma de pensar. Estamos subjetivizando la responsabilidad por daño, me parece bien el sistema alemán, Ana lo conoce bien y Rocío he visto que pronuncia el alemán perfectamente. Vale, este es el concepto que viene de allí. Hasta que no nos demos cuenta de esto, y tendremos que cambiarnos al derecho privado y coger derecho privado en general y al mismo tiempo algunas cosas que dicen que son administrativas también traerlas, que no lo son, ¿vale? Pues esta era la reflexión que quería haceros y la iba a escribir, la estaba escribiendo, pero de pronto se me ha ido, aunque me he quedado ahí, ¿vale? Muchísimas gracias y felicidades a todo el mundo, ¿eh? Os he ido mandando mensajes. Está siendo todo súper interesante. Te agradecemos mucho que hayas entrado, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, os lo agradezco yo porque además os voy a decir una cosa, no solo en esto, pero esta mañana que prácticamente me obligó Carmeña, porque estaba haciendo una ponencia y digo, no puedo, pero de pronto aparece la vicepresidenta del TJUE. Fantástico, fantástica. Yo he estado con ella, he tenido la suerte de estar un par de veces con ella en el TJUE. No es que sea una persona salerosa, aunque se esté grabando, es cierto que lo oiga, es una persona con un carácter ya más belga que español, pero una persona recta y me ha encantado que diga lo que ha dicho, porque yo creo que ese es el camino y sobre todo la independencia, me vais a permitir la independencia judicial. Sí. Ella ha hablado de un sistema de independencia judicial en el que yo creo, en el que no tenemos en España, ya lo digo con toda radicalidad, porque de hecho lo conectaba con la exigencia del control y de responsabilidad y bueno, pues nos falta todavía desarrollar esto, ¿no? Ni lo dudes, absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, hay pocas ocasiones en las que no estoy de acuerdo contigo, alguna hay,
Pero... Claro, claro que tenemos alguna. No ves que tú eres más civilista y yo tengo... yo soy de origen comerciante, mis padres eran comerciantes. Perdona, los míos también. Pues te dieron la mano, sí, sí. Muy bien. Bien, vamos a ver, es verdad, hay una última sentencia que he visto yo que me la mandó Antoni Cava del 29 de abril de este año, o sea, de hace nada, unos días, que es la... a ver si lo tengo por aquí, no, es que como estoy aquí, es también un procedimiento prejudicial y es lo que pasa que es de Polonia, es del Tribunal de Gdańsk, no sé si lo habréis visto, y también vuelve a reiterar el tema de la innovación de todo este asunto. Y es verdad lo que dice Enrique, es que esto no ha terminado, lo venimos diciendo desde el principio de los tiempos, porque bueno, es la cláusula solo, pero da igual, porque es que habrá cláusulas que ni nos hayamos fijado en ellas y que saldrán. Claro que las hay. Eso sin duda, o sea que va a seguir siendo, pero claro, los temas que afectan a innovación, a dies a quo en tema de prescripción, esos son temas generales que va a dar igual la cláusula que sea. Es que esas cosas son las que hay que fijar fundamentalmente, porque luego al final, hombre, al que le afecta la cláusula, por supuesto que le interesa si estamos hablando de gastos o estamos hablando de vencimiento anticipado, pero en el tema de poder aplicarlo es muy importante fijar las cuestiones esenciales, creo yo. Pero bueno, yo también quería una cosa que yo había apuntado, yo tenía aquí dos cosas que rápidamente, porque es que debemos estar terminando, salvo que alguien quiera intervenir, que yo cedo la palabra, pero veo que no, así es que bueno, no la cedo. Hay dos cosas, una importante que me ha parecido fundamental, que en el tema que ha tratado Rocío, del derecho de desistimiento, el otro día cuando estábamos en Exfimer con el asunto se habló y yo incidía mucho, porque es que en eso no hemos visto todavía lo que es el tema de las inversiones específicas. Esto es, o sea, los contratos en los que una de las partes hace todo al principio, aunque sean contratos de tractos sucesivos, ¿verdad? Que tú haces una serie de inversiones que las haces al principio. ¿Y eso qué pasa? Que al otro le da la posibilidad de manejar mucho mejor los tiempos y todo. Porque claro, cuando ya te han prestado todo y tú te queda hacer pues poquito, pues tú puedes jugar mucho más, entre otras cosas, con el desistimiento. Por eso lo de los 4 días, claro. Si te lo han dado todo en el minuto 1, claro. 4 días mucho es, ¿no? No sé, ese es un tema. Otro tema, en el asunto de lo que ha hablado Carmiña, que me ha parecido súper interesante, es que tú fíjate, he apuntado yo aquí. En realidad, claro, se mezcla todo el tema del daño moral y el daño patrimonial. ¿Por qué? Porque no pueden fijar el daño patrimonial. Y entonces, como no pueden cuantificar el daño patrimonial, pues metemos aquí daños morales y patrimoniales. ¿Para dar algo? Porque es que, claro, no nos olvidemos que está muy bien y si te pierde la maleta es un desastre, pero vamos, todas estas cosas están muy bien. Pero claro, es que no nos podemos olvidar que la indemnización de daños y perjuicios es de daños. Es que tiene que haber daños. Es que no es lo mismo que te pierdan un Louis Vuitton, que te pierdan una imitación del Louis Vuitton. Entonces la facturita, quiero decir que los daños tendrás que probarlo y al final volvemos a los temas esenciales, que es un poco en definitiva que cada palo aguante su vela. Tendrás que tener tus facturas, tendrás que probar los daños, porque si no, hombre, puedes llegar a tener un santo tribunal que decide pobrecito y que vamos a darle por daños morales todo lo que no ha aprobado por daños patrimoniales. Pero no es así, perdona que te corte, Ana. No. No es así, aquí requerimos un cambio de mentalidad también. En realidad, que nosotros trabajamos en competencia fundamentalmente con ese criterio, la visión de la estimación judicial. Yo sé que supone, igual que nos hemos cargado, el otro día estaba con un profesor de la UPO de procesal y se echaba las manos a la cabeza también, pero tenemos que aceptar esto.
de lo que se trata, fíjate que en el caso ese es muy interesante porque dice, no pruebo nada, pero me perdieron la maleta, no recuerdo cuándo, me perdieron la maleta en el viaje de ida. Pues esto es más dañoso que si es en el viaje de vuelta. Claro, sin Ya tengo duda. el Sí, juez que sí, tiene a que mí hacer. en eso estoy de acuerdo. Y entonces, y esto es una visión de carga probatoria también, la Unión Europea lo está diciendo el TJUE. Está diciendo, mire usted, ¿quién tiene la facilidad de decirme cuál es el peso de la maleta? Y dice, oye, la facilidad esto lo tiene el transportista. Vale, hasta cuánto en tu contrato tienes para llevar? Hasta 23 kilos. No sé si era 23 kilos o lo que sea. Entonces yo ya tengo dos elementos, eso es lo que me dice la sentencia. Sí. Tiene dos elementos para valorar el daño material. Si la empresa, el transportista, puede acreditar que es menos peso, lo va a acreditar, porque si no le voy a dar más. Si la empresa no hace nada, el transportista no hace nada, es porque era 23 kilos. Esto es carga probatoria, entonces yo te sumo. Yo ahí eso, sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy de acuerdo contigo, porque hay datos que te permiten que cada uno tiene que probar lo que tiene que probar. Eso está claro. Y me parece, y estoy de acuerdo, en que no es lo mismo el daño que te produce el viaje de ida que el de vuelta, sin duda, sin duda. Pero lo que no me parece es que transformen, porque no puedan probarlo, refórmame la prueba. Dime, hasta aquí, por el hecho de la pérdida, esta indemnización. Es lo que han hecho, la ¿no? pérdida. Es lo que han hecho, transformar en prueba. Tú recordarás el nombre del secretario de Estado, catedrático de Derecho Procesal en Granada, que intervino en la ley de enjuiciamiento civil. No recuerdo el nombre. Pues yo recuerdo cuando este hombre, que fue el encargado de hacer, junto con Teresa Armenta, que quizás la conoces tú, de Cataluña, la parte del artículo 429 de la ley de enjuiciamiento civil, donde dice que el juez podrá insinuar a las partes que no hay suficiente prueba e insinuarles la prueba que deberían aportar. Esto fue una revolución en nuestro derecho, el dami factum, por Dios, el principio dispositivo. Pues ahora lo que está diciendo el TJUE, en versión inglesa, lo piensa en inglés, es, a ver, juez, que no te han aportado prueba, pero el daño está acreditado, no la cuantía, el daño está acreditado, pues búscate la vida. Claro, pero no es aglutinarlo en daño moral para solapar otra cosa. Sí, el daño moral, que por ejemplo la pérdida de oportunidad se suele acreditar, ¿no? Claro, Que, porque eso es... Sí, pues iba a un viaje de negocios y no me he podido... eso es la pérdida de la chance, que se ha dicho siempre. La Sí, chance esta, es la chance. porque eres más fina. Entonces... Es que me encanta. Lo de la pérdida de la chance es una cosa de las cosas... Claro, la pérdida de oportunidad es fácil. El daño moral, como tú bien sabes, como sabéis todos, es muy difícil. Es decir, en Katrina, que nos reclamaron muchísimo de daño moral, y uno se imaginaba que el daño moral existía seguro, porque claro, te había allí dejado en el triángulo ese tan raro, ¿no? Y al final las cuantías de daño moral son muy pequeñitas, 5%, máximo 10%, ¿no? No sé, eso sabrás tú más que yo. Son muy pequeñitas, no se suele dar mucho, hombre. Ni en depresiones, yo he tenido depresiones, en que es que este me canceló las vacaciones y entré en depresión, hombre, por Dios. Ya. Enrique, una cosa, ¿puedo, Ana? ¿Dos segundos? Sí, claro, sí, pero terminamos, que nos van a echar. Terminamos. Yo es que le he hecho un comentario son 36. Jocoso a Carmiña antes, porque claro, yo entiendo lo del que el juez nacional tenga que tener en cuenta todos los datos, me parece muy interesante y me parece además un avance, pero claro, todos los datos, ¿quién se los presenta? Es decir, o sea, lo que no podemos tampoco es decir, bueno, pues ahora voy a hacer como que eso, el verla, el propio juez, ¿no? No sé, estoy hablando desde el desconocimiento del desarrollo procedimental, pero que sea el propio juez que lo que decía, a ver, usted me tiene que probar y si usted me está alegando, usted me tiene que probar, aunque yo le insinúe, pero una cosa es que pueda insinuar y otra cosa es que yo tenga que ponerme en contacto porque esos datos que yo tengo que tener en cuenta quizás se conviertan en una obligación a tenerlo en cuenta porque es que tengo que indemnizar.
Entonces, claro, esa obligación de indemnizar simple y exclusivamente por la pérdida. Y claro, como tengo que indemnizar y no me están probando, entonces voy a buscar datos de prueba, ¿no? O sea, eso ya me parece un poco darle demasiada revolución, ¿no? Al desarrollo. Vamos, Yo qué sé, ¿no? Estáis muy menos dos cosas. anglosajones. En consumidores y en defensa de la competencia. En estos dos ámbitos, esto que tú dices es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿Vale? En el resto vamos igual, todavía. El resto igual. Y después otra cosa, me ha encantado, Rocío, lo de las prestaciones diversas. Me parece estupendo. Ahora, lo de encajar lo de las prestaciones diversas, aquello ya me parece un poco, ¿no? Porque, o sea, vamos a ver, las prestaciones accesorias son accesorias y en el caso concreto, vamos a ver, un test psicológico previo a un contrato que es tener una relación, ¿no? O intentar mantener que me den la accesibilidad para una persona. El test psicológico, a mi modo de entender, yo no sé, no me he metido todavía en estas de estas, pero eso es una prestación accesoria, ¿no? Vamos, digo yo, no lo sé, ¿no? A lo mejor... Es que como distinguían... Deja, que configura la prestación principal. Claro. Este es rubio, alto, bajo. Como tal no es, ¿no? Sí, es que si no tiene... si el acceso era el general, el gratis, tú ya puedes fichar fichas de algunas personas y demás. Yo no me he atrevido a darme de alta porque ya esto me puede acarrear ciertos problemas personales. No me van a admitir que sea practicar alemán, aunque me hace falta online. Pero el tema es que si no tienen ese test, no pueden ofrecerte una mayor probabilidad de que las personas sean afines. Yo me acordé, preparando este tema, cuando teníamos el proyecto de las condiciones, ¿te acuerdas, Ana, las cláusulas BC-FOR? Porque también son diversas prestaciones, todas dentro de un marco contractual, y yo la sentencia de Parra-Lucán sobre el marco financiero, yo cuando lo empecé a leer, desde mi ignorancia, como no tengo tanta formación financiera, decía un contrato, dos contratos, tres contratos, y de repente me dice ya, no, todo esto es una única relación contractual. Aquí no hay tres contratos, aunque tú tienes fechas, novaciones. Sí, pero luego mira cuando empiezan con el dies a quo del inicio de tal. Ahí se ha consumado, efectivamente, se ha consumado cuando solamente había un... Entonces, muy interesante por eso, porque las dos sentencias que hay en el TJUE provienen de tribunales alemanes, porque los alemanes sí tienen mucho más delimitada esta cuestión que nosotros en derecho español. Y ellos además, en el que he hecho antes referencia de paso... Déjame que meta un... Es que tenemos que terminar, ¿eh? Sí, no, es que los alemanes están menos influenciados por el derecho anglosajón. Somos más germánicas. Pero ellos te permiten, por ejemplo, en la Convención de Viena, que está el régimen general del incumplimiento, que es como el que nosotros, que son la falta de conformidad, que después hemos conocido, pero ellos introdujeron una norma justo para la resolución por incumplimiento con prestaciones diversas, porque como, bueno, el peso que tienen en la negociación en Alemania, pero porque para ellos es muy habitual considerarlo así. Entonces me parece muy interesante por eso, porque Paloma, claro, yo cuando lo vi lo pensé como tú, digo, el servicio es lo principal y lo otro accesorio, ¿no? Si tú no... Es como si tú haces un test de un curso de alemán, te determina los materiales que te proporcionan. Entonces, en definitiva, son prestaciones diversas, interconectadas causalmente, con toda la misma finalidad. Pues el tema es muy interesante, pero es un... Debes hacer una investigación de campo, ¿no? Sí, sí. Oye, perdonadme, pero tenemos que terminar. Sí. Tenemos que terminar porque tenemos que pasar a la sala grande esa. Entra a otra sala, muy bien. Exacto. Oye, bueno, fantástico. Enhorabuena a todos, ¿eh? Ha estado muy interesante. Aunque he tenido muchos problemas para conectarme, pero ya cuando al final lo he conseguido, ha estado muy interesante. Enhorabuena. Gracias, porque la verdad es que sí, ha estado muy interesante. Lo habéis... Muchísimas gracias por dejarme participar. Sí, sí, ya sabes que te invitamos siempre, Enrique. Yo sé que Siempre. soy querido por vosotras. Muchas gracias. Venga, gracias a todos. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.